Información, diálogo y análisis con nuestros invitados. Amigos, son las 7 de la mañana con 43 minutos y tal y como lo informábamos al inicio de esta entrega informativa, con 80 votos, la noche de este jueves el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó la proforma presupuestaria 2025 en medio de una sesión del Pleno que no estuvo exenta de varias situaciones, pedidos de respeto por interrupciones constantes, una solicitud de cambio en el orden del día al inicio de la sesión para tratar un tema de respaldo a una decisión del gobierno nacional que, según dijeron varios sectores, no surte ningún efecto, pero se puso sobre la mesa de discusión este tema y finalmente ya el análisis y aprobación de la proforma. Una proforma cuyo trámite desde sus inicios al interior de la Comisión de Régimen Económico estuvo marcada por el tratamiento en sí mismo, por una serie de observaciones que se plantearon respecto de que no hubo una reflexión mucho más profunda alrededor de este tema y también señalamientos de sobreestimaciones y falsas proyecciones, lo cual fue desvirtuado en este caso por asambleístas del oficialismo. Sobre esto y más vamos a dialogar esta mañana con Virgilio Hernández. Él es actualmente parlamentario andino, analista político y en su momento fue presidente de la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional. Me acompaña esta mañana vía telemática. Virgilio, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Belkis. Un gusto siempre estar con ustedes. Una primera mirada respecto de lo que fue ayer el debate en el Pleno y el contenido en sí mismo de la proforma presupuestaria. Sí, creo que hay unos elementos de forma que de alguna manera usted los anotaba, pero que dan cuenta básicamente del apresuramiento con el que se trató esta proforma. Esta proforma ingresó el 22 de agosto, el 22 de agosto pasó a ser revisada por la Unidad de Técnica Legislativa, el 25 de agosto esa unidad presentó un informe y luego el CAL lo envió a la comisión. La comisión aboca conocimiento de este documento el 28 de agosto y ya lo aprueba el 2 de septiembre. Es decir, esos 10 días que tenía la comisión para poder recibir distintos actores, para poder reflexionar respecto de este instrumento, porque el presupuesto es un instrumento que, si bien desde lo técnico es la determinación y gestión de ingresos y egresos, realmente lo que hace es de alguna manera transparentar cuáles son las intenciones que tiene un determinado gobierno. Entonces, prácticamente aquí no hubo debate, se recibieron fundamentalmente funcionarios del Estado. El 29, el 1 y el 2 ya se aprobó esta proforma presupuestaria. Ahí hay un problema, es una proforma insuficientemente debatida, es una proforma en la que no hay la participación necesaria que pueda poner en cuestión algunos de los supuestos de la proforma. Sobre este tema, si me permite, y dialogábamos el día de ayer con el asambleísta Blasco Luna precisamente sobre este tema puntual. Y ahí lo que refería la presidenta de la comisión, si no me equivoco, es que se hicieron las invitaciones, pero que no existió el interés de participación por parte de quienes fueron invitados a presentar sus observaciones a la proforma presupuestaria y que esto más o menos se debe a que es un presupuesto prorrogado y que todos están a la expectativa ya del envío de la proforma 2026. Sí, a ver, pero de todas maneras era necesario que se pueda cumplir lo que dice la ley, y la ley establece la posibilidad de esos 10 días para que pueda profundizarse en algunos elementos. Otro aspecto que no deja de ser importante es que la proforma, y así lo dice la Constitución, el artículo 293, tiene que sujetarse al Plan Nacional de Desarrollo. Si no hay un Plan Nacional de Desarrollo respecto de la gestión 2025-2029, ¿cómo puede anclarse la proforma presupuestaria sin que esté sujeta a este plan? Este es otro elemento importante. Y un tercer elemento, también previo al análisis de la proforma, es que no se presenta la ejecución presupuestaria. Está determinado que tiene que haber una presentación ante la Asamblea Nacional de la ejecución presupuestaria. Y si bien es cierto
Estamos frente a un presupuesto prorrogado. De todas maneras, tenía que haberse cumplido con la obligación de presentar la ejecución presupuestaria. ¿Qué habría permitido la presentación de la ejecución presupuestaria? Saber cuál es el nivel de ejecución, cuál es el nivel también de gestión, porque hay muchas cosas que pueden estar contratadas, pero que aún no se ha terminado de pagar. Pero ¿qué es lo que se está gestionando? ¿Cuál es el nivel de ejecución? Esos tres elementos creo que nos dan cuenta de algunos aspectos que contiene la proforma. La proforma no es una proforma que tiene una perspectiva de largo plazo, la proforma no da cuenta de qué es lo que efectivamente hasta este momento se ha ejecutado y la proforma fue insuficientemente discutida y debatida. Ahora, con eso, lo que se aprueba es claramente una proforma que es irreal. Se aprueba una proforma que tiene incluso unos supuestos que difícilmente se van a verificar en la realidad. Por decir algo, ¿qué es lo que prevé la proforma? La proforma prevé que va a haber una producción de petróleo de 169 millones de barriles de petróleo. ¿Sí? ¿Qué es lo que hasta este momento se ha logrado efectivamente exportar? 104 millones. ¿Qué significa esto? Que en estos 4 meses, tendría que exportarse más o menos en promedio 516,000 barriles diarios de petróleo, cuando lo que realmente hemos tenido es un promedio entre 400 y 420,000 barriles. Entonces, ahí hay ya un problema, por ejemplo, respecto de los supuestos que tiene la proforma. De igual manera, cuando uno mira no solo la proforma, sino la programación cuatrienal, usted va a poder ver que hay una perspectiva de crecimiento que va a estar en torno al 2%. Este año se prevé un crecimiento del 2.8% de la economía, pero realmente es un rebote luego de la crisis que tuvimos el año anterior. Entonces, sí hay unos problemas de supuesto, sí hay una proforma que está está absolutamente, es irreal, 40,000 millones. No olvidemos qué pasó en el año 2024. Se planteó una proforma presupuestaria de 36,000 millones. ¿Qué es lo que efectivamente se ejecutó? 32,000 millones. Y ahora va a tener también dificultades en que se pueda cumplir 40,000 millones cuando no tenemos claro conocimiento de qué es lo que efectivamente se ha ejecutado hasta este momento. Un déficit superior a los 5.000 millones de dólares, Virgilio, que según manifestó la asambleísta Natalie Farinango durante la exposición del contenido de la proforma, será cubierto mediante operaciones de financiamiento público. ¿Qué significa esto y qué implicaciones tiene? Básicamente, las necesidades de financiamiento son mayores porque se prevé financiamiento externo y financiamiento interno. Hay cerca de 6,000 millones, en torno de 6,000 millones que tendrán que ser financiados internamente. ¿Qué implica esto? Básicamente la emisión de bonos, seguramente de la seguridad social. Es decir, se va a utilizar los recursos del IES y a cambio de eso se le va a entregar a la institución bonos. Y el resto, lo que va a ser financiado a través de financiamiento externo, es básicamente deuda. Esto es lo que nos están diciendo. Va a crecer la deuda, una deuda que ya supera en este momento los 80,000 millones de dólares. Esa es la verdad. Y cuyo pago, perdón, en cierta medida ha sido priorizado en desmedro de otros sectores, más allá de que el gobierno, y lo dijo también la asambleísta, uno de los legisladores del oficialismo, que lo que se ha hecho básicamente es beneficiar ampliamente a sectores de la salud, educación, seguridad y temas energéticos, por ejemplo. Pero ¿esto tiene concordancia con la realidad? No responde al interés y a las necesidades del país. Más cuando, ¿qué es lo que está pasando? Y cuál es uno de los problemas también de esta proforma, que no cumple con las reglas fiscales que están predeterminadas en la Constitución. Por ejemplo, los egresos, los gastos permanentes que tiene el Estado, tienen que financiarse con ingresos permanentes que tiene el Estado. Y esto no está sucediendo. En la propia proforma establece que va a existir egresos
por cerca de 22.000 millones y en cambio 22.393 millones. Eso es lo que dice la propia Proforma. Y los ingresos van a ser cerca de 20.960, cerca de 21.000 van a ser los ingresos y los gastos van a ser 22.393. Entonces, ya es una proforma que incluso prevé menos ingresos que los gastos que va a tener el Estado ecuatoriano. Este es uno de los problemas fundamentales. Y de igual manera, no se cumple con esta regla que determina que la salud debe tener el 6%, la educación el 4%, si bien es cierto, hay aumentos, pero esos aumentos no responden o todavía no llegan a lo que se establece que debería ser que por lo menos el 10% del Producto Interno Bruto se dedique a salud y a educación. Además, ¿qué es lo que va a pasar con esta proforma? Que, como le vuelvo a decir, es absolutamente irreal, ¿no? Ya he señalado, hay gastos más allá de los ingresos. También se prevén, por ejemplo, que pueda existir cerca de 5.000 millones que son básicamente producto de concesiones y esas concesiones muy difícilmente van a poder ejecutarse en estos 4 meses que quedan del año 2025. Entonces, ¿qué vamos a tener? Una proforma que finalmente va a ser subejecutada, que se ha planteado 40.000 millones, pero lo que realmente va a poder utilizarse, lo que realmente va a poder ejecutarse, estará en torno a los 32, entre 32 y 35.000 millones y no se cumplirá lo que se ha planteado en la proforma presupuestaria para el año 2025. Otros elementos u otro elemento que no es menor, por ejemplo, se dijo también ayer en el debate por parte de la bancada de la Revolución Ciudadana, el presupuesto aún incluye ministerios y entidades que ya no existen, que fueron funcionados por decreto. Con todo esto, ¿qué se puede esperar de la proforma correspondiente al siguiente año, Virgilio? A ver, primero lo que había que esperar es que se observe. Esto me parece que es un elemento importante. La proforma puede ser observada y esta observación no tiene, incluso le digo, simplemente son alertas que se ponen al Ejecutivo. Se establecen observaciones. Esas observaciones pueden ser consideradas por el Ejecutivo o no. ¿Sí? Pueden ser consideradas o no. El Ejecutivo tiene un plazo de 10 días para poder revisar la proforma, si es que esas observaciones tienen razón de ser, acogerlas, pero de lo contrario el Ejecutivo puede ratificarse en el envío del documento inicial y la Asamblea también tiene la posibilidad de con los 2/3, lo cual es muy difícil, poder ratificarse en sus propias observaciones. Pero entonces, hasta para dar paso a las observaciones, Virgilio, se requiere también de un consenso a la interna de la Asamblea y sabemos cuál es la realidad en este momento. Sí, se requiere sobre todo voluntad para poder discutir, porque la proforma no solo es un instrumento técnico, la proforma es fundamentalmente una guía de cuál va a ser la orientación del gobierno nacional. Y ahora está muy claro, hay básicamente un interés prioritario en el pago de la deuda que además se contrae, nueva deuda para pagar al mismo tiempo deuda. Ya queda también muy claro el cómo se han utilizado recursos del Estado para lo que fueron acciones básicamente de la campaña electoral. Eso también se hace visible en la proforma. De igual manera, lo que se prevé o lo que queda claro es que la siguiente proforma con seguridad va a tener una nueva propuesta de reforma tributaria. Vamos a ver a dónde se encamina esa propuesta de reforma tributaria. Y de igual manera, seguramente en la proforma que se discuta para el año 2026, la intención va a ser la eliminación de subsidios y seguramente también lo que tiene que ver con la seguridad social, sobre todo respecto de las obligaciones que tiene el Estado con los jubilados. Son cosas que ya se pueden prever respecto de lo que va a ser el año 2026, porque esta proforma claramente va a ser subejecutada. Y estaremos atentos, sin duda alguna, para el análisis ya en su momento de lo que será el envío de la proforma correspondiente al próximo año. Virgilio, gracias por su tiempo, por habernos acompañado esta mañana.
Muchas gracias. Ha estado con nosotros Virgilio Hernández, parlamentario andino, expresidente de la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional, en diálogo con la primera emisión de MQ Noticias. Amigos, 7 de la mañana con 58 minutos.